Bien, hermanos, hoy iniciamos el libro de los Salmos, un libro que no sé por qué razón nunca hemos estudiado. Hemos leído Salmos, pero un estudio del libro de Salmos no hemos hecho. Y usted se va a sorprender toda la sabiduría que este libro nos va a dejar, todo el encanto, toda la intimidad de personajes históricos, como el mismo rey David, que en un salmo real es aclamado, y en un salmo de penitencia él está pidiendo en la soledad de su cuarto que Dios le cree un corazón nuevo, lleno de arrepentimiento, abatido. Hay gente que a veces me ha dicho que, ¿cómo se ora, pastor? Y es una pregunta que ha quedado sin respuesta bíblica. Si usted no sabe cómo orar, tiene que entrar a los salmos para aprender a orar. Tal vez tenemos el pensamiento de que orar es llegar y ponerle una gran cantidad de peticiones y necesidades a Dios y de cerrar con un amén y gracias a Dios. Y uno piensa que eso es orar. Tan distraídos andaban los discípulos que le dijeron a Cristo: enséñanos a orar. Enséñanos a orar, porque no sabemos si orar es pedir muchas cosas y hacerlo en voz alta. No sabemos si orar nada más es en la intimidad o se puede orar en la iglesia en forma colectiva y en voz alta para que todos se enteren de sus problemas y a la vez puedan orar o criticarlo, ¿por qué no? ¿Cómo se ora? Bueno, es fácil porque el Padre Nuestro nos da un modelo. Es cierto, el Padre Nuestro nos da un modelo que estoy seguro nace de los salmos, porque los salmos te van a enseñar a orar. Por eso hay varias clasificaciones de los salmos, ¿sí? Hay salmos que deberían llamarse de desesperación, más que de penitencia. Hay salmos de confianza, hay salmos reales, hay salmos de la sabiduría, hay salmos que son hechos literalmente para cantarse, llamados himnos, ¿sí? Hay una gran cantidad de salmos en su clasificación. El libro fue escrito por varios autores, más de 7 seguramente, ¿sí? Y en un lapso de 1000 años, porque el primer salmo fue escrito por Moisés en la salida de Egipto, ¿sí? Y el último salmo es escrito muy probablemente después del regreso babilónico. Hablamos que 1400 antes de Cristo es cuando Moisés hace el éxodo a los 80 años y él dicta su primer salmo, el Salmo 90. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Primer salmo cronológicamente hablando. Y el último salmo, el 126, que podemos poner: si cuando tú hicieres volver la cautividad de Sión, seremos como los que cantan. Bueno, 1000 años, 7 autores o más, ¿sí? Dentro de estos autores, por supuesto, que está el gran arpista de Israel que se llama David. David con 75 salmos, ¿sí? De los 150 salmos, son 150 salmos, de los cuales David escribe 73 a 75, ¿sí? Después viene Asaf, que tiene 2 salmos, pero son impecables también, un gran músico. Vienen los hijos de Coré, que eran arpistas. Vienen también, aparte de los hijos de Coré, vienen Etán y Emán,
que eran dos grandes sabios de esa época, cada quien con un salmo, Etán y Emán, ¿de acuerdo? Los hijos de Coré, Asaf, me falta unos, ¿cuál? Salomón, con uno, y así. Mira cómo es el diablo, los tenía escritos acá y me los escondió, pero ahora aquí está. No es el diablo. Son 7 autores, David con 75 salmos, Asaf con el salmo 50. Los hijos de Coré tienen 10 salmos. Moisés, salmo 90, Salomón, el 72, Etán y Emán, que creo que eran hermanos, el 88 y el 89. Y hay 40 y tantos anónimos, no se conoce su nombre, ¿de acuerdo? Pero de que son hermosos, son hermosos. Y parece que usted cuando lee un salmo entra en la intimidad de ese personaje, ¿sí? Parece que entra en la intimidad de este personaje cuando él dice: por poco se desliza mis pies porque tuve envidia de los impíos, de los que progresan, de los que prosperan sin temerte nada. Y yo que me derramo en lágrimas todos los días en el templo, no tengo nada. Usted entra en el corazón de ese salmista sin pedirle permiso. Salmo 73, ¿no? Entonces, el libro de Salmos es, hermano, no sabe cuánta sabiduría Dios nos va a regalar en este año que vamos a estudiar los salmos. Todos los salmos tienen un título, pero no todos los salmos tienen encabezados. ¿Qué son los encabezados, hermano? 116 salmos tienen encabezados. ¿Y qué es un encabezado? Bueno, te dice el autor, te dice por qué lo está escribiendo, te dice el contexto histórico, el por qué. Cuando David es perseguido por su hijo Absalón, que lo quiere matar, ¿sí? Esos son encabezados. Y no todos tienen encabezados, solo 116. ¿Sí? Y los que no tienen encabezados, a alguien le puso huérfanos. Pero no quiere decir que sean inspirados por Dios. Son inspirados por Dios, pero no tienen encabezados. ¿De acuerdo? Más o menos así empieza la historia de los salmos. Los salmos, la palabra en hebreo es Tehilim, T-H-I-L-I-M, que significa alabanza a Dios. Tehilim, alabanza a Dios. En griego, salmoi. Salmoi es tañer, rascar un instrumento de cuerdas, ¿sí? Eso son la palabra salmo. Muy bien. Hay algo importante que tenemos que saber, que el libro de Salmos es más allá de un himnario, ¿sí? El libro de Salmos no es para que usted tenga 150 cantos para cantar, ¿sí? No es un himnario bautista, tampoco presbiteriano. Sí, de aquí salen cantos porque eran salterios, o sea, era algo que se cantaba en el templo, ¿sí? Pero no son 150 cantos, sino que son el desnudar el alma del hombre. Bueno, algunos salmos es el hombre desnudo, eres pecador, ¿sí? Has caído. Y hay unos salmos mesiánicos que hablan de cómo se va a comportar el Mesías en la cruz. Salmo 22, parece que David se está quejando de todos sus detractores, de cómo se burlan de él, pero al mismo tiempo está describiendo la escena en el Calvario, de cómo van a hacer suertes con su ropa, cómo se van a reír de la cruz de Cristo, cómo se van a herir el sangre. Y David, sin saber que estaba describiendo la escena de Cristo en la cruz, está describiendo su propio dolor. El Salmo te va a enseñar cómo enfrentarte, hermano, cuando estés solo, sin nadie junto a ti, más que el Señor y un salmo. Y lo vas a recordar y lo vas a repetir, ¿sí? Y ese salmo va a sacar tu vida adelante, de ahí a la eternidad. Es el poder de los salmos.
Porque es cierto que los salmos fueron escritos por Dios, pero ¿sabe qué son los salmos? Son oraciones inspiradas por el Espíritu Santo a través de un hombre. O sea, el que ora o el que le está dando dirección a ese hombre en ese momento que escribió el salmo es el Espíritu Santo. Entonces, usted va a orar una oración que el Espíritu Santo inspiró a un hombre, y no hay más poder que eso en la vida de un creyente. Estés en el pozo cenagoso, solo, enfrentando la muerte, enfermo, y la gente se ha olvidado de ti, está ante ti un salmo inspirado por el Espíritu Santo. Sí, no estás solo. Está la palabra de Dios viva y eficaz entre ti y la muerte, entre ti y la enfermedad, entre ti y la desgracia, entre ti y el oprobio, entre ti y la humillación, entre ti y el olvido. Está un salmo que vas a aprender en estos tiempos. Los salmos, hermano, es para gente exiliada. ¿Qué es un exiliado? Es aquel que es sacado de su tierra, de su país a la fuerza, por cualquier causa, motivo o razón. Y los salmos es para exiliados, porque nosotros somos exiliados, ¿sí? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Los que me siguen no son de este mundo, están en este mundo, pero no son de este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, estamos exiliados. ¿Cuál era nuestro mundo? Pues cuando estaba Adán y Eva. De ahí fuimos exiliados con violencia, con el ángel de las llamotas que nos sacó del Edén por haber caído, ¿sí? Pero algún día regresaremos, ¿de acuerdo? Los salmos son para exiliados espirituales. Mi mundo no es de aquí. Se lo dijo a Pilato: mi reino no es de aquí. A Herodes: tengo autoridad para matarte. Ninguna autoridad tuvieras si no te fuere dada de arriba, de donde vengo yo, de donde es mi mundo y donde vienen mis ovejas. Esos son los salmos. Certeza, seguridad, hermanos. Cuando los llegas a memorizar, ¿qué es el intento que queremos hacer? Memorizar salmos, hermano. Vas a ver el poder que te pueden dar en el momento más oscuro de tu vida. Esos son los salmos. Hay salmos dirigidos a Dios, hay salmos dirigidos al hombre y su carnalidad. También hay salmos dirigiéndose al hombre diciendo: tú eres la corona de la creación. Si eres un pecador, pero eres el que te ponga hasta arriba de la creación. Tú vas a mandar al burro, tú vas a mandar al lagarto. Tenemos ese poder, que hemos hecho mal uso de él. Corona de la creación, dice un salmo, ¿sí? Con todo y lo que somos, exiliados del Edén, que en nuestros genes viene el pecado. Después de Adán y Eva, todo ser humano, por tierno que se vea al nacer, trae en sus genes el pecado. Es solo cosa de dejarlo crecer y verá usted. No, desde nenes ya son manipuladores, ¿no? Con el chillido manejan a la mamá y tiene 2 meses, fíjate. Un nene bueno no hace eso, pero son nenes que traen el pecado. Todo nene trae el pecado. Contrario a lo que dice el humanismo, que el hombre es bueno, pero se convierte en malo. La Biblia dice que el hombre nace malo por naturaleza. La caída. Bueno, estos salmos fueron escritos en 1000 años. Cada salmo, hermano, lleva un contexto histórico, geográfico y social. Cada salmo te relata una situación diferente, pero te das cuenta que las personas de hace 1000 años y de hace 2000 años son las mismas que tú. Tienen miedo, tienen angustia, no saben si van a comer mañana, no saben si van a morir mañana, no saben si a sus hijos les va a ir bien, no saben si van a enfermar. Tienen los mismos temores y lo expresan en salmos y son consolados en el mismo salmo. Entonces cada salmo tiene su contexto social y narra la historia. Fíjese, narra la historia de la creación del mundo, ¿de acuerdo? Lo que es Salmos y Job tienen teología naturalista, que es cómo se hizo la naturaleza, ¿sí? O sea,
habla de cómo los atributos de Dios hicieron la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero también los salmos hablan del hombre y su pecaminosidad. Por ejemplo, los salmos que hablan de Dios, miren, Salmos 138 y 139 reconoce sus atributos de Dios, los que ya hemos estudiado, ¿verdad? Reconoce sus atributos de Dios. También reconoce su obra creadora, cómo hizo los cielos y la tierra. Tercero, los salmos dirigidos a Dios también reconocen la obra salvífica en el hombre. Por eso el hombre en los salmos le da gracias a Dios por su redención. ¿De acuerdo? Entonces, salmos dirigidos a Dios están los que reconocen sus atributos, reconocen su obra creadora y reconocen la obra salvífica redentora en el hombre. ¿Cómo que es que el Salmo 22 va a estar hablando 1000 años antes de Cristo del día de la cruz con detalles? Es el Espíritu Santo el que está escribiendo a través de David. Meneaban sus cabezas, se burlaban de mí. A ver, Salmo 22, hermano. Perdón, hermano. Esto lo tuvo que hacer el Espíritu Santo a través de David. David está siendo perseguido por el archienemigo que es Saúl y le dice: Dios mío, ¿por qué? Bueno, esto es terrible, hermano. Que Dios se sienta desamparado de Dios. Que la segunda persona de la Trinidad se sienta solo en la cruz porque ni la primera ni la tercera están con él. Eso es algo que es un misterio, hermano. No se puede saber esto. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Seguimos. Dios mío, clamo de día, no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Seguimos. O sea, las circunstancias no cambian quién es Él, pero tú eres santo. Aunque yo estoy aquí en una cruz, pero tú eres santo, pero no es Cristo, ¿eh? Es David hablando de su persecución, pero estar reflejando la crucifixión. ¿Esto quién lo tuvo que hacer? El Espíritu Santo. Porque tú eres santo, habitas entre las alabanzas de Israel. 22:3. En ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti. Y bueno, y si usted se va a leer lo que ya lo veremos en su momento, hermoso, veremos cómo el Espíritu Santo escribe a través de ellos. Bueno, dijimos que existen salmos dirigidos a Dios y existen salmos dirigidos al hombre. En cuanto al hombre, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa con los salmos dirigidos al hombre? Bueno, reconocen su insignificancia comparado con Dios. Salmo 8, 4, 5. ¿Cómo ven? Y por eso deja de ser un salmo, no. Reconoce que es corona de la creación, a ti te puse por arriba de todos, y reconoce que Él es pecador. Salmo 51, 2. El Salmo 51, ¿quién lo recuerda? ¿Qué está pasando ahí? Natán le acaba de decir entre ceja y ceja a David que él adulteró con Betsabé y que además mandó a matar al esposo de Betsabé. Y David, en un juicio que piensa que que no están hablando de él, dice: ese hombre debe morir, ese hombre eres tú. Después se retira David a sus aposentos y queda solo. Ahí no hay aclamación del pueblo, ahí no hay vitoreo al rey. David está solo con su pecado, ya no puede más. Hubo 2 años que guardó silencio. Y ¿quiere verlo? Salmo 50. Y mira qué dice este hombre: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Algún día usted va a necesitar este salmo, porque no creo que sea perfecto. Y algún día lo va a necesitar como yo también lo he necesitado. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Muy bien, ¿qué más? Esta es la diferencia en un creyente y no creyente.
El no creyente que es Saúl, cuando lo descubren, él dice, hónrame delante de mi pueblo. Y eso Dios lo detestó. ¿Cómo que te estoy confrontando con el pecado de desobediencia? Y tú dices, que no quede yo mal frente a los ancianos. En cambio, David no le importaban los ancianos ni el pueblo, le importaba a Dios. Y le dice, sí, soy pecador, lávame. Porque estoy sucio. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado estos 2 años han estado frente a mí. Todo ese tiempo que callé. Seguimos. Y luego te das cuenta que el pecado, aparte de haber matado a Urías y haber embarazado a su esposa, sobre todo él pecó contra Dios, contra ti. Hágalo personal este salmo algún día. ¿Cómo le confieso mi pecado al Señor? Lee el Salmo 51, hazlo personal, ora y llora, y Él te va a levantar. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Seguimos. He aquí, desde nene soy malo, ¿sí? Desde nenito soy malo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que la relación sexual sea un pecado, porque Dios las bendice en esposos. Está hablando del pecado original que viene heredándose desde la primera pareja. He sido concebido en pecado. Soy pecador en esencia. Lávame. Y lávame más de mi maldad. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con la introducción a los salmos, hermanos. Entonces, dijimos que los salmos son para gente exiliada. Hermanos, este no es nuestro mundo. ¿Se han dado cuenta los verdaderos creyentes que no se logran acomodar a este mundo? No tenemos las mismas diversiones, no nos gozamos con las mismas cosas que se goza el mundo. Hay algo en nosotros que ya dicen, no, esto ya, no es moralismo, ya no quiero de esto. Ya no quiero la falsa risa, la falsa autosatisfacción, los falsos logros para que la gente me diga que soy de éxito. Harto estoy de eso. Señor, quiero ser genuino, quiero de ti. ¿Cómo eran los salmos en la época de David? En la época del tabernáculo y en la época del templo que construye David y que Nabucodonosor destruye. ¿Cómo eran? Bueno, había una escalinata muy grande que empezaba en la piscina de Siloé y llegaba directamente al templo. Entonces usted subía como judío, procesaba subir las escaleras y algo místico se iba apoderando de usted. Usted era parte de un pueblo especial en esa época. El único pueblo que conocía a Jehová, el único Dios, Jehová de los ejércitos. Usted subía, iba caminando, ya a la mitad de la escalera usted empezaba a oír cánticos, que eran salmos, poesías recitadas. Seguía usted respirando el ambiente místico. Las oraciones iban incrementándose. Usted entraba al atrio y veía al sacerdote haciendo su liturgia, matando animales. Usted llevaba el suyo con lágrimas diciendo, Señor, aquí está mi pecado. Derrama esta sangre para que me cubra de mi pecado. Y se iba usted introduciendo al templo y seguía la liturgia de los sacerdotes en la matanza, en los holocaustos, y un grupo de aquí cantando salmos, otro grupo ahí cantando salmos, otro grupo aquí cantando salmos, y después usted veía el atrio del templo bardeado en la parte más alta, que es el monte Moriah. Ahí está usted con un pueblo que conoce a Dios, y usted conoce a Dios. Y usted está cantando un salmo, lleva su holocausto pidiendo perdón. Y usted sabe que el único Dios creador de cielos y tierra está en ese punto, en Jerusalén, en ese momento. Y usted es parte de ese pueblo y entonces empieza a cantar usted un salmo que usted sabe de memoria con su familia. Ahora, no llevaron himnario.
no había papel en esa época, así como, no había imprenta, pues, había papiros. Entonces, los salmos se tenían de memoria. La familia los tenía de memoria. Niños, niñas, no aprendían matemáticas, geometría, no aprendían mercadotecnia, no aprendían todo eso, pero sabían salmos de memoria. Y entonces usted ya entrando, al terminar las escaleras, comenzaba usted un salmo familiar. El salmo que en su casa humilde usted siempre canta con sus hijos. Y empezaba el salmodiando. Y usted sabía que estaba dentro del pueblo escogido por Dios. ¿De acuerdo? Esos eran los salmos. Se cantaban sin papel, estaban de memoria, pero usted pasaba una casa judía y una familia estaba cantando un salmo. ¿Se entiende el contexto de los salmos? Ahora, llega el año 586 cuando Nabucodonosor, el de Babilonia, se los lleva, les rompe el templo, les rompe la Torá, los deja en ruinas y ellos se van al destierro. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Babilonia. Y van cantando un salmo junto a los ríos de Babilonia. Me pedían que yo cantara. ¿Y cómo voy a cantar si no tengo templo? No hay sacerdotes. Ya no tenemos nada. Pero ¿sabe qué los ayudó? Que eran exiliados. Y llegando a Babilonia, como se sabían de memoria los salmos, empezaron en cada esquina, cada grupo, a cantar un salmo, porque eran de memoria. Y eso ayudó para que también Esdras después abriera las sinagogas y se leyera la Torá, y así el pueblo sobrevive. Ahora, ¿por qué no memorizamos salmos? Si también somos exiliados en este mundo, ¿sí? Porque el mundo no nos conoce, el mundo amó más las tinieblas, el mundo no ama a Cristo, tolera a Cristo. El que no te persigue es porque tolera a Cristo. Qué bueno, síguele dando por allá, pero no es un mundo que ame a Cristo. De lunes a sábado tú te das cuenta que vives en un mundo que ni quiere conocer a Cristo, ni le interesa, ni le hables de Él. Y estás exiliado porque estás solo, leyendo un salmo, preparando una predicación. Y el mundo este mundo no es tu mundo, estás exiliado. Y es como vives, por la promesa de la fe. ¿Se entiende? Por eso voy a insistir en que memoricemos salmos en este año que viene, para que ese salmo te acompañe el último día de tu vida o en el día en que estés feliz, un salmo de gratitud, porque no todo es sufrimiento, aunque mucho es sufrimiento. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo de regreso Esdras regresa a los salmos? Porque Esdras es el gran compilador. No quiero decir que Esdras compiló los salmos, pero no dudo que gran parte. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, el poema de los exiliados viviendo en un mundo que no conoce la luz. Bueno, yo no quisiera, pero tengo que hacerlo. Clasificación de salmos. ¿Están clasificados los salmos? Sí, hermano, sí están clasificados. Mire usted, hay salmos que directamente son himnos, hechos para cantarse, ¿sí? Hay salmos que son himnos, no todo salmo es un himno, son cánticos de tono, de triunfo o de gozo. Celebran a Dios Creador y Salvador, que obra maravillas en la historia de su pueblo. Estos himnos, hermano, gloria a Dios, gloria al Rey, cuando todo marcha bien, hermano, ¿no? Porque también hay días hermosos, ¿no, hermano? Donde todo sale, pero además te sientes soñado, hermano, te sientes hijo de Dios, te sientes amado. Ahora sí sientes que es tu mundo, hasta los magueyes los ves bonitos, ves los nopales bonitos, la rosa, pero hay días que no son así. Entonces en esos días de tanta alegría hay himnos de alabanza al Señor, donde canta su grandeza, su poder, su encuentro contigo. Muy bien, es un género que se llama himnos, ¿sí? Son para cantarse con alegría. Luego hay otros hermanos que son los de lamento.
Salmos de lamento, cuando no todo marcha bien. Cuando es una tras de otra. Todavía ni me reparo de esta y viene otra. Cuando llueve sobre mojado, Señor. Y llega alguien y dice, no, Dios aprieta pero no ahorca. Ay, gloria a Dios. No me voy a morir. Entonces, en ese momento, Señor, en ese momento, los salmos de lamento. Por ejemplo, el Salmo 130, a ver qué nos dice así rapidito. Salmo, ay hermano, tenemos con quién lamentarnos, tenemos a quién ir a llorar. Salmo 130, salmos de lamento. Lamento la tardanza, hermanos. Ahí viene. mi alma, hermano, cada uno es un tesoro, hermano. Yo no sé si usted lo sienta así. ¿Por qué nos tardamos tanto en llegar a salmos? A ver, Salmo 100, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Estás tan bajo que no tienes nada para orgullo y soberbia. Es que yo soy, no eres nada en ese momento. De lo más profundo, oh Jehová, a ti clamo. Seguimos. Señor, oye mi voz. Tus oídos, por favor. Mi voz, mi súplica. Seguimos. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién no soy, Señor, podrá mantenerse? Mire, antes de la petición, aquí hay una clave. Te declaras como pecador. Antes de exigir la respuesta, Señor, ¿por qué te estás tardando? Es, Señor, si tú mirares mis pecados, no estaría yo ni aquí. Pero aquí estoy pidiendo en clamor, escúchame. Señor, aunque no me respondas, pero quiero saber si me oyes. ¿Has sentido eso? Con que tú me hagas sentir que me oyes, aunque no me respondas, Señor, es suficiente. Porque estoy clamando de lo profundo. No estoy clamando cuando el pueblo te aclama como rey David, sino cuando estás solo con tu pecado. Pero en ti, ay, mire qué chula, pero en ti hay para que seas reverenciado. Hermano, Dios es bueno. ¿Está de acuerdo? Dios es bueno. ¿Esperé yo a Jehová? Claro. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes que anhelan que amanezca y termina su trabajo. Bueno, ahí está nada más una probadita de este salmo de lamento. Hay otro grupo, salmos de acción de gracias. Cuando Dios responde al salmista, y de esos veremos muchos, de gratitud. Muy bien. Hay otro grupo que es salmos de alabanza. Son los que enaltecen la persona de Dios. Salmo 95. Salmos de alabanza, enaltecer a Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Hermanos, los salmos es la historia de Dios, miren, los salmos es la historia de Dios en su creación, cómo crea en la teología naturalista. Y es la historia de amor de Dios con Israel, su pueblo, su único pueblo. ¿De acuerdo? Hablo del Antiguo Testamento. Porque hoy en el Nuevo Testamento estos salmos son para nosotros, gente de todo tribu, lengua y nación, que ha creído en el que murió en la cruz. ¿Estamos bien? Ven, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El salmo de alabanza. Ahora, salmos de confianza. En estos salmos, el salmista no está tan angustiado, ¿sí? Tiene duda
y a la vez confianza que Dios lo va a librar. O sea, que las cosas están más o menos. ¿De acuerdo? O sea, en que no sabes si Dios te va a responder o no. Estás más o menos. Y es cuando tienes que depositar tu confianza. Jehová hará. Aparte es el de lamento cuando llegas corriendo a tu cuarto angustiado, hecho lágrimas. No, aquí estamos en que todavía aguantamos. ¿De acuerdo? Aclaro, hay una motosierra trabajando afuera para los que nos oyen, ¿eh? No piensen que se está llegando el apocalipsis. Muy bien. Salmos de alabanza, se enaltecen a Dios. Salmos de confianza cuando las cosas están, pero confío en ti. Salmos, ahora aquí, salmos reales, ¿sí? Estos salmos reales vienen de realeza, de rey. Muchas veces cantado al rey David cuando se entronaba, cuando había una victoria, porque David es el tipo de rey, ¿sí?, que representa a Cristo. Y salmos dedicados al rey divino, ¿de acuerdo? Al rey divino. Esos son salmos reales que hablan de realeza, de rey, y son para el rey David y para el rey de los cielos. Iremos viendo uno por uno, hermanitos. Hay un banquete aquí, hermanos. Bueno, y como dijimos, hay salmos dirigidos a Dios y salmos dirigidos al hombre, ¿sí? Porque es cierto que podemos exaltar los atributos de Dios, pero uno de los atributos de Dios es la obra salvífica del hombre. Y entonces el hombre agradece a Dios a través de un salmo. ¿De acuerdo? La otra es que todos estos salmos, aunque no todos eran cantados, la gran mayoría eran cantados en casa, de memoria. No, hermano, usted para conseguir un papiro, que era egipcio, alejandrino, costaba trabajo, y gente que tenía dinero. Y tener conecte con algún compilador para que te diera un salmo, ¿sí? Entonces la mayoría lo tenía acá. Pero digo, ¿por qué ahora nos cuesta tanto trabajo memorizar? Tenemos que sacar las canciones de José José, tenemos que sacar las canciones de Roberto Carlos, Los Ángeles Azules, tenemos un montón de cosas que llenen nuestro cerebro o que lo llenó, y empezar a meter salmos de confianza, salmos de gratitud y orar. Ahora nuestros hijos no estudian salmos, están estudiando medicina, geometría, trigonometría, son campeones en no sé qué, pero no saben salmos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Si también se tienen que ganar el pan. Señor, ayúdanos. Ten piedad de nosotros, Señor. Que esos hijos que engendramos algún día estén memorizando salmos. Qué bueno un hijo de éxito con su profesión, pero ¿qué más daría un hombre de Dios que enseña salmos a otro? Todos tienen su función, entiendo, Señor, pero antes no había tanto, ¿no? Antes era salmo, ibas a la escuela con los rabinos a aprender Isaías de memoria. Saulo de Tarso fue uno de esos. Desde chiquito vieron que tenía una gran cabeza y dijeron, yo quiero que sea uno de mis discípulos. Gamaliel, a ver, ahí te va. Pedro no le queda nada, que regrese, sea un buen pescador. ¿Sí? Así se le decía al niño cuando veías que no tenía memoria. Ve y regresa, sea un buen carpintero. Ve y regresa al oficio de tu papá y sea un buen pescador. Pero a Saulo, échamelo para acá porque va para Sanedrín. Bueno, esa es la historia, hermano. Hoy la gente pues quiere ser abogado, licenciado, doctor. Está bien para servir, pero no olviden los salmos. Esa medianidad, pues. Pregunta en una universidad, ¿quién se sabe un salmo? Es un mundo que no conoce la luz. Bueno, seguimos que salmos reales, salmos dirigidos a Dios, salmos dirigidos al hombre.
Salmos penitenciales o confesionales, que ya dijimos que son aquellos donde llegas a declararle tu pecado al Señor. Llorando, no puedo con esta naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Señor, doblega mi carácter. Hazme un hombre de paz. Quiero ser bueno, Señor. No, la desesperación. Bueno, los que nacieron buenos, según ellos, no necesitan médico. Yo vine por los enfermos. Y terminamos finalmente con dos tipos de salmos, los imprecatorios y los mesiánicos. ¿Sí? Mesiánicos ya vimos que es el 22, ¿verdad? 22:8. Describen la vida y obra futura del Mesías. ¿De acuerdo? David, al hablar de su sufrimiento, está hablando hasta con detalles del sufrimiento de Cristo en la cruz. Solo el Espíritu Santo puede inspirar eso. Los salmos mesiánicos. Y finalmente los salmos imprecatorios, polémicos. ¿Por qué? Porque es desearle que le caiga la espada de Dios a él. ¿Sí? Yo he dicho, porque así lo he visto, que los salmos imprecatorios normalmente son públicos, cuando la ofensa ha sido pública, ¿de acuerdo? Pero no se te recomienda que vayas tú al lecho, a tu cuarto, y empieces a hacer un salmo imprecatorio por el que te ofendió. ¿Sí me entiendes? Eso no tiene sentido. No, es que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Eso es otro contexto que después explicaré. Porque el mismo libro de Levítico dice que si tu enemigo, el que te ha hecho tanto daño, se le desbarranca un burro, tú lo que tienes que hacer es ir, sacar el burro y llevárselo. No dice que se la cobres ahí, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso el tema de la mejilla, pon la otra mejilla. Es el Dios del mismo, el del Antiguo y del Nuevo. Salmo imprecatorio es: Señor, que le caiga la espada a este hombre que ha ofendido tu nombre santo, Señor. Se ha burlado de tu palabra, se ha burlado de ti, Señor. ¿Sí? Ha apostatado. Entonces puedes hacer una oración imprecatoria cuando este hombre ha hecho tanto daño a una obra que es santa, la obra de Dios. Salmos imprecatorios, y hay varios que ya veremos. Por ejemplo, Salmo 17:13. Salmo 17:13. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por las palabras de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Hermano, tal vez me equivoqué porque no veo imprecación acá, pero ya veremos imprecatorios varios. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya para despedirme, y si la motosierra nos deja, es cómo está dividido el libro de Salmos. Muy breve, hermano, y lo he hecho de la forma más sintética para que usted no se confunda. El libro de Salmos, ahora sí la diapositiva, hermanos. Con esto terminamos, ya aguantaron, muy bien. Libro de Salmos, mire. Los Salmos están divididos en 5 libros. ¿Sí? Bueno. Pero dentro de estos libros hay algunos clasificadores que quisieron poner el Salmo 1 y 2 aparte, como una introducción, o más bien como una semblanza de lo que van a tratar todos los salmos. Muy bien. Así que el Salmo 1
y el Salmo 2 hacen una introducción. ¿Qué dice el Salmo 1? El Salmo 1 inicia con Génesis, que dice que Dios colocó al hombre en un jardín templo, ¿sí? Y el hombre desobedece y caen en exilio. El ángel de las llamotas lo sacó del Edén, a donde no hemos regresado aún, pero un día regresaremos por la sangre de Cristo. Ese es el Salmo 1. El Salmo 2 viene la promesa de la restauración, la promesa de la simiente de mujer, que vendrá un Mesías. ¿De acuerdo? Y estos dos temas, jardín, templo y el Mesías prometido, de esto se va a desarrollar los otros 148 salmos. ¿Sí, hermanos? Así de manera muy sencilla, arriesgándomelo a pasarme de sencillo. Bueno, después, aquí yo diseñé mal la diapositiva, pero quiero que me perdonen y que me comprendan. Está hecho por 5 libros, dividido. El primer libro es del Salmo 3 al 41. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Son cuántos salmos? 39 creo. Salmo 3 al 41. Y el segundo libro va del Salmo 42 al 72. ¿De qué tratan todos estos salmos? Del primero y el segundo libro. De David y su familia real. Para acabar pronto y para hacerlo muy sencillo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo me doy cuenta que el libro terminó? Porque, por ejemplo, si usted ve el Salmo 41, el último versículo, termina con una doxología. ¿Qué es una doxología? Una alabanza a Dios. A Dios sea toda la gloria. Amén. ¿Sí? Quiere decir que se acabó un libro. Y aquí empezó otro libro y terminó en el 72. Si usted revisa el 72, al final, otra doxología. ¿De acuerdo? Y estos dos libros que llegan hasta el Salmo 72 es David y su familia real. ¿De acuerdo? Nos quedan 3 libros. El tercer libro, nos corremos un poquito para acá. El tercer libro va del Salmo 73 al 89. ¿Sí? Y este libro habla del exilio de Israel, ¿se acuerdan? Babilonia. Y la caída del linaje de David cuando son llevados a Babilonia. Todos estos salmos. Y el 89, si usted lo ve al final, termina con una doxología. Cuarto libro y quinto libro. El cuarto libro va del 90 al 106 y el quinto y último libro va del 107 al 150. ¿Qué tratan este último libro, del quinto libro? Reavivan las esperanzas del Mesías, de un nuevo templo y un regreso del exilio al Edén. ¿De acuerdo? Y no más, son 5 libros, para que no se nos pierda y los tenga de una manera sencilla. Ahora sí, ¿quiénes escribieron? Aquí me faltaron, David escribió 75 salmos. Su muchacho, su hijo consentido Salomón, 2 salmos. Etán, que era hermano de Emán. Etán, un salmo. Emán, un salmo. Moisés, un salmo, el 90. Anónimos, 50 salmos. ¿Sí? Y luego los hijos de Coré, 10 salmos. Y Asaf, que tiene un salmo increíble. Asaf creo que tiene 1. Y se acabó. 150 salmos, 1000 años en escribirse. Y son el corazón del Evangelio. ¿Está preparado, hermano, para recibir los salmos que son medicina para nuestra alma, nuestro espíritu? Cuando estemos realmente solos, si usted tiene un salmo de memoria, va a recordar al Israel del Antiguo Testamento, que solo así pudieron resistir el exilio a Babilonia. Y usted no va a poder resistir el exilio en esta tierra, que no es nuestra tierra,
si no es a través de los salmos, hermano. Entonces, que el Señor nos bendiga para esta empresa que viene de Dios, que es el estudio de los salmos. Amén. Pónganse de pie. Bien, vamos a dar gracias al Señor y invitarlos para el próximo domingo al Salmo número 1. De memoria, hermano, está chiquito. De memoria. Cuando usted esté en la casa, digo, en un problema difícil, de memoria lo va en la cárcel espiritual, hermano, de nuestro pecado. Lo va a necesitar. La enfermedad de un familiar, una ruptura económica, una ruptura emocional, va a necesitarlos, hermano, como yo los necesito cada día. Padre, qué bueno ha sido, Señor, porque en este tiempo, en esta etapa de nuestra vida nos pones un libro maravilloso, como son todos los libros de la Biblia, listo para ayudar a nuestra alma, listos para sostener y soportar este exilio de este mundo que no es nuestro mundo, que este mundo que no te ama, que está distraído de ti. ¿Cómo podemos sobrevivir a eso, a una posmodernidad? Una posmodernidad que es el placer por el placer, la satisfacción. Señor, ayúdanos a memorizar tus salmos, a tener pasión por ellos, entenderlos y de esta manera tener la fuerza para seguir adelante en este mundo, en lo que usted llega. Gracias por estos salmos maravillosos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a despedirnos con la bendición arónica del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Sí están animados, hermanos, para leer los salmos? De memoria, hermanos, los que más pueda nuestra mente senil ayudarnos a memorizar. ¿Sí está en números? Aquí está. Número 6:24 dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia, ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo con todos vosotros. Amén. Bien, hermanos que nos ven por internet, los invitamos para el próximo domingo a la misma hora, Salmo número 1 de memoria. Seguramente nos va a sorprender este salmo, como todos los que leeremos y estudiaremos uno a uno. Que el Señor nos ayude. Los esperamos el próximo domingo. Hasta entonces. Gracias.